Te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La ESPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Bienvenidos a Radio CPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos como invitado al doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, que él es el director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, y que me honro mucho que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Muy bien, Anetza, muchas gracias. 3 temporadas después, pero finalmente me invitaron. Estoy encantado de estar acá con ustedes y de poderles acompañar esta tarde. No, es un gusto realmente que hayas aceptado y que sí habíamos invitado, pero por cuestiones de agenda no había sucedido. Pero bueno, hoy tenemos un tema súper interesante bueno, todos los temas son muy interesantes, pero este en particular creo que me parece que a la gente que nos está viendo le va a gustar mucho, que es salud urbana y epidemiología para la salud pública, que no es un tema fácil, quiero decirte, pero que justo es este programa para hacerlo mucho más sencillo y de entendimiento de muchos. Y quiero empezar con qué es epidemiología, que a lo mejor no muchos entendemos completamente el término y que traemos al experto para que nos explique. Está bien. Platícanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué es epidemiología? Yo creo que la manera más sencilla de explicar qué es lo que hace la epidemiología es quizás regresarnos un poquito al primer caso en el que, digamos, que reconocemos históricamente como el primer momento donde la epidemiología se utiliza para resolver un problema de salud, y ese caso es justamente una epidemia de cólera en Inglaterra, que fue estudiada por un señor que se llama Jon Snow, pero no tiene nada que ver con el de Juego de Tronos. Y bueno, Jon Snow básicamente estaba tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo con el cólera, ¿no? En ese momento había esta idea del miasma, ¿no? Esta idea de que había un aire contaminado, un aire nocivo que flotaba desde el río Támesis hacia la ciudad, y que eso era lo que hacía que las personas se enfermaran. Pero bueno, Jon Snow empezó a ver que eso no parecía concordar mucho con lo que veíamos en las personas, y empezó más bien a notar un patrón distinto. Y era un patrón que estaba relacionado con el agua, ¿no? Okay. Entonces la manera en la que él lo resuelve es que empieza así en un mapita, va poniendo donde van sucediendo los diferentes casos, va haciendo como un censo de personas que habían enfermado por cólera, y a partir de ese mapa nota este patrón, ¿no? De que estaban, digamos, distribuidos alrededor de diferentes tomas de agua, y que, por ejemplo, había en particular un área donde se estaban concentrando mucho los casos. Y entonces, a partir de este análisis empieza a crear una hipótesis y a decir, bueno, si realmente fuera el miasma, pues esto tendría que estar ocurriendo más bien cerca del río, ¿no? O sea, conforme la gente viviera más cerca del río, y eso no es lo que vemos. Lo que estamos viendo es más bien una concentración muy elevada alrededor de ciertas tomas de agua. Y entonces, digamos, hace este esfuerzo de sistematización
y con eso propone que en realidad el problema está en la contaminación de los pozos de agua que estaban siendo contaminados con desechos humanos que a la vez transmitían el cólera, ¿no? Digo, para esta época todavía no había, digamos, todo este conocimiento sobre microbiología, era digamos, más bien una observación en función de cómo ocurrían los casos. Entonces creo que la epidemiología, en un sentido muy extenso, se refiere a la manera en la cual estudiamos la salud de las poblaciones, utilizando, digamos, esto que llamamos el método epidemiológico, que es un método que está más basado, digamos, en hacer un análisis cuidadoso de cómo está sucediendo un fenómeno de salud, cuáles pueden ser sus posibles causas y cuáles podrían ser sus posibles soluciones. Entonces, como a grandes rasgos, es el estudio de la frecuencia de distribución de eventos, de casos de salud, y además, de acuerdo a lo que leí también en la literatura, tiene que ver con los determinantes en las poblaciones. Exactamente, sí. Las causas. Las causas, exacto. Y esto para la prevención de enfermedades, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces mi pregunta es cómo se relaciona justamente la epidemiología con la salud pública y qué tiene que ver con la salud de las poblaciones. Ok, perfecto. Sí, la epidemiología, digamos que es una rama central a la salud pública, ¿no? Es digamos, es el método o el instrumento que utilizamos para poder hacer, por ejemplo, un conteo de quién se está enfermando y de comparar esa frecuencia entre dos grupos, ¿no? Digamos, esa es, digamos, como una de las funciones centrales. Entonces, a ver, para que no me haga bolas, igual más fácil lo sistematizo un poco. La epidemiología tiene, por ejemplo, una función descriptiva, ¿no? Que es lo que llamamos de epidemiología descriptiva. Y esa epidemiología descriptiva lo que hace es justamente registrar de manera sistemática la manera en la cual ocurren casos de enfermedad dentro de una población. Ahora la epidemiología descriptiva es extraordinariamente sofisticada, pero en un principio pues era justo lo que hacía John Snow, ¿no? O sea, yo veo dónde están ocurriendo los casos y de ahí voy haciendo un registro y voy comparando posibles hipótesis en relación a ese conteo. Es muy importante la epidemiología descriptiva porque es la manera en la cual entendemos cómo está ocurriendo la dinámica de una enfermedad. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo, porque digamos toda la población tuvo contacto, fue COVID, ¿no? O sea, COVID, digamos, es un evento muy desafortunado y muy trágico, pero también es un evento que nos ha permitido explicar este tipo de conceptos de una forma más simple, ¿no? Entonces, en el caso de COVID, tú lo que haces es vas viendo cómo va cambiando la frecuencia de casos a lo largo del tiempo dentro de la población mexicana y con eso puedes saber cuántas personas se enferman, cuántas personas se están hospitalizando, cuántas personas están falleciendo. Y toda esa información es una información extraordinariamente valiosa para entender las características del virus, qué personas están siendo afectadas con mayor frecuencia y para poder estimar, por ejemplo, cuáles van a ser las necesidades del sistema de salud para poder atender a todas esas personas que se están enfermando. Vean que hasta este punto no hemos llegado todavía a explicar causas específicas, o sea, lo único que estamos haciendo es describir y decir, el COVID, por ejemplo, está generando más hospitalizaciones en las personas que tienen más de 50 años. O puede ser que, digamos, está generando más hospitalizaciones o más fallecimientos en las personas que tienen diabetes o que tienen obesidad. Estas comparaciones, que son comparaciones simples, no tienen en realidad más ciencia que hacer este registro y hacer una comparación, sería epidemiología descriptiva. Es súper importante la epidemiología descriptiva y creo que les decía hace un momento que poco a poco nos hemos ido sofisticando. Al principio era solamente conteos de casos y ahora desde luego los conteos de casos los utilizamos muy poco porque para la toma de decisiones son poco informativos. Y esto es algo importante, digamos, para las personas que nos escuchan, porque con mucha frecuencia leo en el periódico que dicen cosas como la Ciudad de México es la primera ciudad en homicidios en el país. Y luego entras a leer la nota y dice, ocurrieron 1000 homicidios durante el año. Ok.
Pero resulta que la Ciudad de México tiene 8,5 millones de personas solamente dentro de su, digamos, dentro de sus alcaldías, ¿no? O alguna cosa por ahí. Y luego puedes compararlo con otra ciudad, digamos Cuernavaca, y puede ser que en Cuernavaca digan hubo 400 homicidios, ¿no? Entonces si tú comparas y dices, bueno, 1,000 en la Ciudad de México, 400 en Cuernavaca, pues sí, la Ciudad de México es la primera en homicidios, claro, comparado con Cuernavaca, pero Cuernavaca tiene una población que es muchas veces menor, claro, que la Ciudad de México, ¿no? Entonces lo que tú haces cuando haces epidemiología descriptiva es empezar a tomar en cuenta estos denominadores para poder calcular un término que utilizamos mucho en epidemiología, que es el término de riesgo. Y el término de riesgo en realidad lo que significa es una probabilidad, es la probabilidad de que un evento ocurra en un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tú calculas el riesgo, pues te das cuenta de que en realidad, si en Cuernavaca hay 400, en Ciudad de México hay 1,000, pero en Cuernavaca hay una proporción muy, muy pequeña de población, el riesgo de que ocurra un homicidio es mucho mayor en Cuernavaca que en la Ciudad de México. Claro. ¿Te fijas? Entonces, este tipo de cosas son muy importantes. Otra cosa que hacemos ahora, desde luego, con mucha frecuencia, es controlar por la distribución de edad de la población, ¿no? O sea, porque una población que tiene más años, más añosa, es una población que tiene más riesgo, por ejemplo, de morir por diabetes que una población joven. Entonces, bueno, eso es epidemiología descriptiva, así, digamos, rapidito. Pero quizás la epidemiología que también conocemos más o que entendemos más es la epidemiología que llamamos etiológica o causal, digamos, depende un poco de cómo prefieran, ¿no?, utilizar el término. Y esta epidemiología sí está más enfocada en el desarrollo de métodos para entender las causas de las enfermedades, ¿no? Entonces, puede parecer muy sencillo y para muchas personas quizás podríamos decir, bueno, es muy evidente cuál es la causa de una enfermedad o de algún evento en salud que es negativo, pero la realidad es que estudiar causalidad es mucho más complejo que solamente establecer una asociación. Y déjenme explicar esto rápidamente. La manera en la que funcionan las asociaciones es justamente, digamos, la manera en la que vamos aprendiendo cuando somos niñas o niños. Y tú de pronto vas al apagador y le apachurras al apagador. Entonces te das cuenta de que esa acción produce un cambio, ¿no? Y entonces tú presionas el apagador y se enciende la luz, y entonces lo apagas y luego se apaga, y entonces vas estableciendo que hay una relación causal o una posible relación causal entre el apagador y el foco, ¿no? O bueno, la luz, ¿no? Y la existencia de la luz. Y entonces, claro, tú podrías decir, bueno, ¿qué es lo que está causando que se prenda la luz? Pues lo que está causando que se prenda la luz es apachurrar el interruptor. Y digo, no estarías desde luego mal, eso sería correcto. Excepto porque hay un día en el que vas a apachurrar el interruptor y no funciona, ¿no? O no hay luz. Entonces, claro, pero entonces ahí es donde se vuelve complicado, porque entonces empiezas y dices, bueno, claro, la primera cosa que puede estar sucediendo es se rompió el apagador. La segunda cosa es no hay luz. La tercera cosa es que el foco ya no funciona, ya hay que cambiarlo. Entonces, te fijas que esta relación, que parecía una relación tan simple, en realidad es una relación bastante más compleja, y que esta causa que tú habías atribuido al apagador, en realidad no depende del apagador, o por lo menos no depende únicamente del apagador. Este es el mismo ejemplo que tenemos, por ejemplo, cuando la gente, bueno, más bien cuando pensamos en qué es lo que sucede para que salga el sol, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, como el gallo canta antes de que salga el sol, entonces el gallo está causando que el sol salga. Pues en realidad eso desde luego no es correcto, es nada más una asociación, pero no es una relación causal. Bueno, esto que puede parecer como, digamos, un poco superficial, se vuelve muy importante cuando tú estás tratando de establecer las causas de una enfermedad. Porque, por ejemplo, yo podría hacer un estudio donde dijera, voy a ver cuáles son los factores de riesgo para desarrollar tos crónica. ¿Bien? Y entonces, claro, yo podría preguntarle a las personas un montón de cosas, pero vamos a suponer que se me ocurriera preguntarles qué cosas llevan consigo en los bolsillos ese día, ¿no? Y entonces las personas me podrían decir, pues yo este día traigo monedas, y traigo mi cartera, y traigo un encendedor, y traigo, en fin, las cosas que habitualmente se cargan en los bolsillos. Entonces yo podría hacer un análisis, y si hiciera ese análisis lo que encontraría es que en general las personas que cargan un encendedor
tienen más tos que las personas que no cargan un encendedor. ¿Te fijas? Y entonces a partir de ahí haría lo mismo que hice con epidemiología descriptiva, o sea, calcularía un riesgo y diría, bueno, el riesgo de tener tos cuando las personas cargan un encendedor versus el riesgo de tener tos cuando las personas no cargan un encendedor. Y eso haría una comparación, uno contra la otra, y en esa comparación vería que las personas que tienen tos habitualmente, que las personas que traen un encendedor habitualmente tienen más frecuencia de tos que las personas que no cargan un encendedor. Entonces mi conclusión inmediata sería, traer un encendedor en el bolsillo causa tos. Pero pues estamos todos de acuerdo en que no es así. O sea, la relación causal no es esa. Más bien es que el encendedor se está volviendo un indicador de un comportamiento que sí causa tos, que es fumar, ¿no? Sí, porque a lo mejor se dedica a prender fogatas. Exacto, sí, tal cual, ¿no? O sea, puede tener mil razones, ¿no? Claro. Pero digamos, esta cosa que podría parecer muy sencilla en realidad se va volviendo más y más y más complicada. Y claro, necesitas tener muy buenos métodos como para poder entender qué está sucediendo. Entonces la epidemiología etiológica justamente se mete a esas complejidades y a esas profundidades para tratar de generar métodos que nos ayuden a responder mejor qué es lo que está sucediendo o cuáles son las posibles causas de una enfermedad. Y luego finalmente hay algunas cosas que están sucediendo en la epidemiología que todavía no están muy bien clasificadas. Yo no tengo nombres muy buenos todavía para describirlo, pero bueno, por ejemplo, hay esto que algunos grupos llaman epidemiología traslacional, que básicamente lo que intentan hacer es juntar las dos cosas. La epidemiología descriptiva con la epidemiología etiológica, para poder generar mejor información para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un factor de riesgo que aumenta mucho la probabilidad de que ocurra una enfermedad. Pero si ese factor de riesgo es muy raro, ese factor de riesgo va a ser muy poco importante para la población. Por otro lado, puedo tener un factor de riesgo que no incrementa tanto la probabilidad de enfermar, pero que se distribuye muy ampliamente en la población, es decir, que todo el mundo lo experimenta, ¿no? Y claro, ahí uno podría suponer, bueno, pues la que tiene más riesgo es peor, ¿no? Porque esto aumenta más la probabilidad de enfermar, mientras que esto no lo aumenta tanto. Pero como esto ocurre mucho más en la población, este factor de riesgo pequeño termina generando muchos más casos de enfermedad que este factor de riesgo, que aumenta mucho el riesgo, pero que en realidad muy poquitas personas lo experimentan. Entonces, lo que intentamos hacer con eso, con la epidemiología traslacional, es ayudar a estimar cuán importantes son los factores de riesgo para una población. Y a partir de ahí, entonces, se pueden empezar a estimar un montón de cosas que son muy útiles y que básicamente resumimos en este concepto de carga de la enfermedad, que son cosas como, por ejemplo, qué porcentaje de la mortalidad es atribuible a este factor de riesgo versus aquel factor de riesgo, o cuántos años de vida saludables perdidos hay en este versus este otro factor de riesgo. Todo eso lo está haciendo, digamos, esta epidemiología, y luego quizás otra de las fronteras que estamos explorando tiene que ver con el asunto de desarrollar mejores maneras de resolver problemas de salud. Entonces, por ejemplo, muchas de las personas que hacen epidemiología se dedican a buscar mejores intervenciones farmacológicas. Y entonces hacemos ensayos clínicos aleatorizados para poder ver si un medicamento, si una nueva droga puede ayudar a curar a las personas. Eso es algo que se hace mucho en epidemiología clínica. Y digamos, siguiendo esa misma ruta de pensamiento, tú puedes empezar a identificar otras posibles intervenciones para resolver un problema de salud. Intervenciones, por ejemplo, que no necesariamente son medicamentos, sino que pueden ser, por ejemplo, cambios en el comportamiento de las personas, como mejorar la dieta, supongamos. O cambios a otro nivel, como podría ser mejorar el transporte de una ciudad. Y lo que interesa, desde luego, es plantear esa intervención o plantear, digamos, esa manera de resolver el problema y después poder evaluar cuán útil es eso para esa población o para esa situación.
Esto es curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos un problema tenemos esta sensación de que es fácil de resolver y que nada más bastaría hacer X cosa para que se resuelva. Y luego la realidad se impone y te das cuenta de que en realidad resolver ese problema es mucho más complejo de lo que tú pensabas. Entonces ahora lo que estamos intentando hacer es sistematizar la evaluación de las intervenciones, pero también entender en qué puntos de la implementación de esa intervención las cosas pueden salir terriblemente mal. De manera que reduzcamos la probabilidad de que eso suceda. Eso, digamos, de manera genérica se llama ciencias de la implementación y muchos epidemiólogos ahora están trabajando en eso, porque hay cosas que sabemos y que entendemos de manera muy clara, ¿no? Digamos, el ejemplo más sencillo de ciencias de la implementación, o el que me viene a la mente, tiene que ver con la manera en la cual navegamos a los pacientes y a las pacientes que tienen cáncer dentro del sistema de salud y que muchas veces se generan retrasos muy importantes porque el sistema no está suficientemente bien coordinado, ¿no? Entonces las ciencias de la implementación entran para entender dónde dentro de esa cadena estamos perdiendo la coordinación para facilitar que las personas puedan atenderse de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Entonces, bueno, eso es un poco como se me ocurre que funciona la epidemiología ahora. Hay muchas personas que están haciendo un poco de todo, hay otras que se especializan en cosas más particulares, pero bueno, eso es así como una mirada a ojo de pájaro. Ok, resumiste muy bien todo lo que es epidemiología, lo entendí, creo que ahora sí ya, por fin. Y nos ahorraste un curso de 20 horas de epidemiología, seguro con toda la explicación que nos diste, pero bastante bien. Y justo hablabas de estas diferencias entre las poblaciones y cómo la epidemiología justamente hace esa distribución incluso de los casos. Uh-huh. Y en esta diferencia de la población hay urbana y rural. Uh-huh. Y que hemos visto, de acuerdo también a datos de la OPS, cómo ha ido incrementando la población en los lugares urbanos, en las ciudades. Sí. Incluso se estima que el 70% en 2050 habrá el 70% de la población en el mundo va a ser en ciudades o en lugares urbanos. Exacto. Entonces, para eso hay estudios sobre salud urbana, uh-huh, ¿no? Y que se ha estado trabajando mucho también en el instituto. Sí. Entonces, platícanos acerca de qué es este término de salud urbana y cómo es que el instituto empieza a trabajar en esto, pues para mejorar y para determinar las causas en esta población. Muy bien. Sí, yo creo que, es muy evidente que la vida humana, los seres humanos, nos hemos ido moviendo cada vez más hacia vivir en ciudades. Las ciudades tienen, desde luego, muchas ventajas respecto de las áreas rurales, empezando por la disponibilidad de servicios, el empleo, en fin, hay muchas razones, ¿no? Es muy cierto que en los últimos años hemos visto una aceleración de la urbanización y, por ejemplo, México tiene, me parece que 80% de su población vive en ciudades, ¿no? Entonces es un porcentaje gigantesco de la población la que se encuentra en estos sitios. Las ciudades tienen muchas ventajas y también tienen muchas desventajas. Uh-huh. Y una de las cosas que queremos entender es justamente cuáles son las características de las ciudades que hacen que las personas gocen de mejor salud o que las personas se enfermen. Uh-huh. Y creo que hay algunas cosas que ubicamos con mucha facilidad, ¿no? Por ejemplo, siempre asociamos las grandes ciudades con la contaminación. Y creo que para estas alturas del partido nadie tiene dudas de que la contaminación es un factor de riesgo muy importante para toda clase de enfermedades y de problemas de salud. Entonces, claro, ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo un factor que ocurre en las ciudades termina teniendo un impacto sobre la salud de las personas. Pero en realidad, conforme hemos ido estudiando más y más a las ciudades como un sistema, como un organismo, vamos entendiendo que hay muchas otras cosas que pueden suceder en las ciudades que van a generar salud o que van a generar enfermedad. Y desde luego lo que nos interesa es entender eso para poder saber cómo tomar decisiones que sean mejores para las personas, de manera que a lo largo del tiempo podamos vivir de manera más saludable. Bien,
Entonces, empezamos a trabajar en salud urbana ya hace varios años y particularmente en un proyecto que se llama Salurbal, que es Salud Urbana en América Latina, que es un proyecto internacional que terminó involucrando a 11 países y más de 370 ciudades en toda la región, y que tiene como objetivo entender justamente qué de las ciudades está determinando que las personas enfermen o se mantengan saludables. Y creo que una de las cosas que a mí me parece más interesante del estudio de la salud en las ciudades es que creo que finalmente, o por lo menos para mí, conecta esta aspiración que tenemos de trabajar determinantes sociales de la salud desde la perspectiva de la salud pública. Entonces creo que tenemos ya muchas décadas sabiendo que hay múltiples razones o múltiples determinantes sociales que están asociados con la salud, ¿no? Creo que los primeros estudios, por ejemplo, mostraban diferencias muy importantes entre las personas que vivían en condiciones de pobreza y las personas que no vivían en condiciones de pobreza. Y luego un poco más adelante empezamos a ver estudios de cómo las condiciones de trabajo y el lugar que ocupabas dentro del trabajo también era un determinante, y la educación y la condición indígena y la raza. En fin, hay como muchas razones, muchos factores, digamos, que se conjugan para que las personas puedan enfermar o mantenerse saludables. Creo que lo que no ha quedado tan claro es qué hacer con eso. O sea, de qué manera podemos incidir en eso. Y me parece que la salud urbana ofrece una oportunidad muy clara para poder empezar a incidir sobre estos factores, ¿no? O sea, a final de cuentas, por ejemplo, la pregunta es cómo es que las disparidades sociales se terminan incorporando, y por la palabra incorporando me refiero a volverse parte del cuerpo, y cómo es que afectan a las personas. Y desde luego entendemos que hay muchos mecanismos. Un mecanismo desde luego es la escasez de recursos económicos para alimentarte, para poder vacunarte, para poder acceder a servicios médicos, pero también pensamos que las condiciones de vida en sí mismo pueden tener un efecto muy, muy, muy grande. Entonces, piensen solamente de manera general en las diferencias que puede haber entre un vecindario rico y un vecindario pobre. Y si tú te imaginas ese vecindario rico y ese vecindario pobre y los comparas, automáticamente empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en general, si tú vas a un vecindario más rico, es un vecindario que va a tener más áreas verdes, va a tener más parques, probablemente tiene por ahí un laguito, tiene un estanque. Un ejemplo de eso, es Santa Fe, ¿no? O sea, que puedes ver incluso el vecindario rico y el vecindario pobre muy claramente. Exacto, tal cual. Y creo que América Latina se caracteriza precisamente por eso. O sea, es una de las zonas más desiguales en términos, digamos, de ingreso, de educación a nivel mundial, la región de América Latina. Y donde puedes ver justamente estas diferencias enormes sin que haya ninguna clase de diferencia o ninguna clase de transición, ¿no? Claro. Pero claro, o sea, una vez que lo empiezas a ver, entonces también te das cuenta que en general tienen banquetas o aceras que están en mejor estado, claro, están más iluminadas, tienen menos ruido, tienen menos contaminación, tienen más seguridad, la calidad de las viviendas es mejor porque están mejor aisladas, hay menos ruido, estás menos expuesto al frío. Entonces, claro, te empiezas a dar cuenta de que hay toda esta serie de condiciones y de características que van a imponer sobre las personas un mayor riesgo de enfermar y de morir un grupo respecto de otro. Y que esto desde luego está muy fuertemente correlacionado con tu nivel de educación, ingreso y tu empleo, ¿no? Entonces, claro, una de las enormes ventajas que tienen las ciudades es que las ciudades tienen procesos de decisión colectiva, o sea, que procesos políticos, a través de los cuales tú decides la manera en la cual se utiliza, por ejemplo, algo como el presupuesto, o sea, el presupuesto gubernamental. Y también se decide la manera en la cual ese presupuesto se invierte. Okay. Entonces, un poco lo que nos interesa es entender qué funciona para la salud, qué es nocivo para la salud y cuáles son las acciones que debemos impulsar desde la salud pública
para asegurar una mejor calidad de vida y un mejor nivel de salud, aprovechando justamente que las ciudades sí cuentan con procesos, con responsables, con presupuesto para poder hacer inversiones más útiles. Eso es una. Y la otra cosa que creo que también es muy importante, que es un concepto que manejamos mucho en salud pública, que se llama salud en todas las políticas. Y eso lo que significa es que todas las decisiones que se toman en las ciudades, todas absolutamente, deberían de considerar la salud como un valor central. Claro. Es decir, es muy importante el desarrollo económico, estamos todos de acuerdo, pero ese desarrollo económico no puede estar por encima del derecho a la salud, ¿no? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, tomar una decisión de abrir una carretera o colocar una fábrica o eliminar un área verde, tengo que pensar con mucho cuidado en todas las diferentes perspectivas que hay en esa decisión. Y una perspectiva que tiene que ser muy, muy central es la perspectiva de salud. Okay. Y mucho tiene que ver también como esta planeación urbana que no ha sido tan eficiente en la mayoría de las ciudades. Claro. Y que ha ido creciendo un poco ahí se va sobre todo como decías en América Latina, ¿no? En países como Europa, pues sí tienen una traza urbana muy bien planeada, ¿no? En Estados Unidos incluso. Entonces, mucho tiene que ver también con este acceso inadecuado o desigual a los servicios de salud. Y de ahí que me gustaría saber, en esto que han trabajado con la salud urbana, han realizado diferentes proyectos donde han medido toda esta parte de los determinantes sociales, de qué afecta a las ciudades. Y son dos preguntas. En una es, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en las poblaciones urbanas? Okay. Y ¿cuáles han sido también los hallazgos que han ustedes encontrado en este análisis que han hecho, en los proyectos que trabajan? Ok, está bien. Déjame empezar un poco por los hallazgos, porque yo creo que de ahí podemos un poco platicar más de cosas específicas. Déjame, digo, la verdad es que Salurbal es un proyecto muy, muy grande que ha involucrado a muchísimas personas y la cantidad de publicaciones es enorme. Entonces creo que no haría un buen trabajo tratando de recordar todo eso o de darles ejemplos de todas y cada una de esas experiencias. Pero sí les quiero contar un par. La primera, por ejemplo, fue un análisis que se hizo dentro del proyecto para poder comparar la esperanza de vida. Y la esperanza de vida es digamos, un concepto demográfico, que son los años que tú esperas que una persona viva en el momento en el que nace en un lugar, ¿no? Entonces, claro, si las condiciones son muy buenas, pues tú esperarías que esa persona viva muchos años. Si las condiciones no son buenas, esperarías que viva menos años. Bueno, entonces cuando hicimos este análisis en las ciudades de América Latina, este análisis lo pudimos hacer a diferentes niveles. Primero, por ejemplo, comparamos entre países y luego comparamos entre grandes núcleos urbanos y al final hicimos una comparación al nivel de lo que en México son municipios, pero que en América Latina pues tienen diferentes denominaciones, pero básicamente es el mismo tipo de unidad geográfica. Y una cosa que a mí se me quedó muy, muy grabada cuando se terminó de hacer ese análisis, es que, por ejemplo, y esto es una cosa que se ve en toda América Latina, no es exclusiva de México. Cuando tú comparas, por ejemplo, la esperanza de vida dentro de la Ciudad de México y su área metropolitana, entre la alcaldía o municipio que tiene la menor esperanza de vida y la que tiene la mayor esperanza de vida, hay 22 años. ¡Wow! ¿En la misma ciudad? En la misma ciudad, digamos en un área bastante pequeña, geográfica bastante pequeña, hay 22 años de diferencia en la esperanza de vida. Y claro, es una diferencia tan grande, tan enorme, tan injusta, que tienes que empezar a preguntarte qué está sucediendo ahí. ¿Cuáles son los diferentes procesos que explican que tengamos 22 años de diferencia entre un área y otra dentro de la misma ciudad? O sea, no estoy comparando entre países países súper desarrollados. No. O sea, es un área muy concreta, muy específica, muy bien delimitada.
Y luego, desde luego, empezamos a hacer análisis, ya no de esperanza de vida, sino de diferentes procesos de salud, como por ejemplo homicidios, accidentes, embarazo adolescente, digamos, toda clase de adicciones. Sí, consumo de sustancias. Y en general, desde luego, vemos lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar, aunque ahora lo pudimos medir con más precisión para nuestra región, y es en general cómo la desigualdad social pues hace que tengas mucho más, una peor experiencia, digamos, en términos de salud. Que esto desde luego pues no nos sorprendía, aunque desde luego medirlo fue muy útil para poder estimar de qué tamaño son las brechas entre un grupo y otro. Pero luego también empezamos un poco a analizar qué cosas de las ciudades podríamos cambiar que sí harían una diferencia. Okay. Y voy un poco a lo que tú comentabas del término de planeación urbana y de la posibilidad de utilizar la planeación urbana en beneficio de las personas. Y por ejemplo, una cosa que vimos es que seguro han jugado con Google Maps, ¿no? Y entonces tú le puedes ir dando acercar y de pronto tienes ya el mapa aquí. Y bueno, justamente una de las cosas que hicimos fue analizar la forma de las ciudades. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, hay algunas ciudades que son muy compactas, ¿no? Que toda la ciudad está ocurriendo, digamos, alrededor de una mancha urbana que está muy bien conectada, donde casi ni te das cuenta que estás pasando de un barrio al otro, que es muy, muy compacto. Y luego tenemos ciudades que por razones geográficas o con más frecuencia por razones económicas se han ido conformando como parches, ¿no? Y están como muy fragmentadas. Entonces tienes quizás el centro de la ciudad aquí, pero luego tienes otro pedazo por acá, otro pedazo por acá. Entonces, claro, esa fragmentación, digamos, esa falta de consolidación del medio urbano tiene efectos sobre la salud. Tú podrías suponer que no lo tiene, ¿no? Pero si lo piensas un poco, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, esto a lo que lleva es algo que denominamos aislamiento de desarrollo. Y es que puedes tener áreas que quedaron completamente separadas de la ciudad, aunque, digamos, de nombre diríamos que es parte de la misma ciudad, pero que no se beneficia de la misma manera que los vecindarios que están muy, muy en el centro, ¿no? Entonces estos quedan un poquito olvidados. Entonces por ahí encontramos que en esas ciudades había, por ejemplo, más homicidios. Otro ejemplo, digamos, de cosas que podemos modificar, la manera en la cual están entrelazadas las calles. Entonces esto es igual, ¿no? Si tú haces un poco zoom con Google Maps en diferentes lugares, te vas a dar cuenta que hay algunas ciudades donde las calles están entrelazadas como si fuera una rejilla, ¿no? Y está casi como medido. Puebla es un buen ejemplo, ¿no? Porque Puebla es una ciudad que se diseñó para tener estas características. Y luego vas a encontrar otras ciudades donde, por ejemplo, lo que ha sucedido es que tienes un centro de la ciudad que está con esta rejilla y luego tienes zonas que se fueron creando posteriormente, que son sobre todo zonas habitacionales, que en realidad más bien forman esto que llamamos cul-de-sac, ¿no? Que sería como fondo de saco, que entras aquí, das la vuelta así y luego sales para acá. Y ahí ya no hay ninguna clase de intersección entre las calles. Eso también tiene un efecto sobre la salud. Y el efecto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Por ejemplo, lo que encontramos es que cuando tú tienes esta intersección entre las calles como si fuera un enrejado, eso disminuye la probabilidad de que tengas accidentes viales graves, porque de entrada la velocidad no te da como para que puedas ir demasiado rápido, pero al mismo tiempo vas a tener más contaminación porque la velocidad promedio dentro de la ciudad es menor. Entonces, bueno, necesitamos entender esos procesos, necesitamos entender los pros y los contras. O sea, a veces somos como demasiado absolutos, ¿no? Y decimos, bueno, esta intervención va a funcionar muy bien, este cambio va a funcionar muy bien y va a beneficiar a todas las personas, y la realidad es mucho más compleja que eso, y puede ser que algo que funciona muy bien para este problema de salud termina generando este otro problema, y necesitamos aprender a ver eso de manera compleja. Entonces, por ejemplo, Salurbal, una de las cosas en las que he estado incursionando y donde creo que ha hecho muy buenas aportaciones es en esto que llamamos modelos de sistemas complejos, donde tú básicamente asumes que una ciudad está siempre interrelacionada, ¿no? O sea, lo que sucede en una ciudad, si tú cambias esto, eso va a generar
toda una serie de reverberaciones dentro de la ciudad que va a modificar otras cosas. Y entonces partes de ese principio para tratar de entender qué es lo que va a suceder si yo tomo esta decisión. Entonces yo tomo esta decisión, va por ejemplo a aumentar la velocidad de los coches, puede ser que disminuya un poco la contaminación, ¿cuál de las dos cosas termina siendo más favorable para la población? Yo creo que lo que no podemos hacer es seguir con esta visión unidimensional o unicausal, donde lo único que importa es este cambio, este desenlace y nos olvidamos de todo lo demás. Claro. Oye, y justamente revisando esta parte de la esperanza de vida, me di cuenta que Acapulco es el lugar donde menos esperanza de vida hay en todo el país y me sorprendió muchísimo, pero tiene que ver mucho con todo esto que comentabas, ¿no? Exacto. Con toda la parte de una pobreza en gran parte de la población, también los delitos, toda esta parte violenta que hay mucho alrededor, entonces es importante también como para la toma de decisiones buscar como estos lugares mucho más estables. Pero mi pregunta ahora es, ¿qué hacen con toda esta información en tu grupo de investigación? O sea, ya tienen muchas publicaciones, ya tienen mucho. Lo trabajan para tomadores de decisiones, para generar políticas públicas, las personas que están interesadas a lo mejor en integrarse en este grupo. O sea, ¿qué hacen con todo esto? Digo, una cosa es venir aquí a Radio CPM y hablar de eso, pero lo otro... Bueno, no, lo otro también existe, desde luego. Salurbal desde su diseño tenía considerado que existieran múltiples canales de difusión y de comunicación de los hallazgos del proyecto hacia todas las personas, no solamente, digamos, tomadoras y tomadores de decisiones. Entonces, bueno, se han hecho muchas cosas, ¿no? Si entran, de nuevo, parece comercial de Google, pero si entran a Google y ponen ahí Salurbal, van a encontrar la página que los lleva, digamos, al proyecto. Y ahí van a encontrar un montón de cosas, ¿no? Hay una serie de infografías que se han preparado con todos los resultados del proyecto. Están todos los artículos que se han publicado en el proyecto, justamente porque este proyecto fue fondeado por Wellcome Trust. Y Wellcome Trust tiene una política de acceso abierto a toda la información, entonces todos los datos están abiertos. Hemos tenido también muchas reuniones con tomadoras y tomadores de decisión en muchas ciudades. Hemos establecido, digamos, una serie de diálogos, que de hecho se llaman diálogos Salurbal, donde hacemos reuniones específicas para hablar de temas que son de particular interés para algunas de las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que para Bogotá sea muy importante hablar de sistemas de tránsito, y entonces se habla específicamente de eso. Entonces, bueno, esas reuniones han ocurrido, se han hecho. Y también creo que Salurbal ha sido un proyecto muy bueno en el sentido de formar nuevas generaciones de epidemiólogas y epidemiólogos y abrir posibilidades de colaboración y de liderazgo dentro del proyecto, y que desde luego eso sigue abierto. Otra cosa muy importante es que todos los datos que se recopilaron para el proyecto, que son muchos, se pusieron ya en un sitio donde tú los puedes descargar. Hay algo de información que no se puede descargar simplemente porque la manera en la que el proyecto consiguió acceso a esos datos era a través de un convenio de confidencialidad, ¿no? O sea, digamos, no se pueden compartir porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero si son datos abiertos, están ahí en ese lugar. Entonces, bueno, hay muchas maneras, digamos, en las cuales el proyecto ha tenido impactos y que esperamos que sigan teniendo impactos, como decir, bueno, ahí están todos esos datos de 371 ciudades, si no mal recuerdo, para que las personas que estén interesadas en hacer proyectos de salud urbana puedan aprovechar esa información. Salurbal ahorita está, digamos, en un nuevo proyecto que está más enfocado hacia el impacto de cambio climático en las ciudades y entender de qué manera las ciudades pueden ayudar a resolver tanto, digamos, lo que están contribuyendo a la generación del cambio climático, como también cómo pueden protegerse y mitigar el impacto que va a tener el cambio climático sobre las ciudades, que en el caso de América Latina es muy importante, porque tenemos muchas áreas que son extraordinariamente susceptibles al cambio climático. Oye, y una parte muy importante también dentro del trabajo que desarrollas es la formación de recursos humanos, y que justo
hablabas como que este proyecto también ha sido muy relevante y un semillero de nuevos epidemiólogos y epidemiólogas. Entonces, en la Escuela de Salud Pública de México hay varios programas acerca de estudiar epidemiología, ¿no? Sí. Y que es una gran oportunidad para muchos de los que nos están escuchando y no tenían como alguna idea de qué tan grande, qué tan vasto es el estudio de la epidemiología. ¿Qué programas oferta la escuela y cómo podríamos invitar a quienes se interesen a que vengan a nuestros programas y bueno, sí, se estudien este tema? Claro, sí. La Escuela de Salud Pública de México tiene varios programas de epidemiología. Tenemos maestría en salud pública, tenemos maestría en ciencias, tenemos nuestro doctorado en ciencias en epidemiología. Y cualquiera de esas opciones, digamos, es una buena oportunidad. Quizás algo que haya que explicar es que los programas son un poco distintos, ¿no? O sea, el programa de la maestría en salud pública está mucho más dirigido a las personas que se quieren integrar a un campo laboral de operación de programas de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, son personas que van a estar trabajando en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, en el gobierno federal, en la operación de los diferentes programas. Claro, no es la única opción, pero digamos esa es una. Mientras que el programa de la maestría en ciencias está más dirigido para personas que quieren desarrollarse en el medio de la investigación en epidemiología. Y el doctorado en ciencias también sigue esa misma filosofía, ¿no? O sea, lo que queremos es justamente formar personas que se quieran dedicar a hacer investigación en epidemiología. Ahora, dentro de cada uno de esos programas hay múltiples oportunidades de desarrollo. Creo que una cosa que sucede con la epidemiología es que en automático las personas piensan que si eres epidemióloga o epidemiólogo vas a trabajar con enfermedades infecciosas. Uh-huh. Y eso no necesariamente es así. O sea, sí tenemos muchas epidemiólogas y epidemiólogos que trabajan con enfermedades infecciosas como COVID, como tuberculosis, como SARS, como MERS, gente que trabaja en emergencias sanitarias, gente que está trabajando con enfermedades endémicas como dengue, como Zika. O sea, sí hay como mucha diversidad, digamos, dentro de las enfermedades infecciosas, pero no únicamente nos dedicamos a esta cosa de ponerte el traje de bioseguridad, okay, para poder ir a ver un brote de una enfermedad infecciosa. Hay muchas otras miradas de la epidemiología hacia los procesos de salud. Entonces, en el instituto, por ejemplo, tenemos expertas y expertos en epidemiología de enfermedades crónicas, como puede ser diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular. Tenemos también personas que están dedicadas a estudiar desde la epidemiología problemas como relacionados con la salud sexual y reproductiva. Tenemos, por ejemplo, un grupo que está haciendo un seguimiento muy cuidadoso de qué pasa con el embarazo adolescente en nuestro país. Digo, desde una perspectiva más amplia que solo la de la epidemiología, pero uh-huh, tenemos por ahí epidemiólogas y epidemiólogos. Y tenemos, por ejemplo, programas que, si bien no son específicamente de epidemiología, tienen un componente de epidemiología muy importante. Puedo pensar, por ejemplo, en los programas de nutrición, que llevan también un contenido importante de epidemiología, y la maestría y el doctorado en salud ambiental, que también llevan un componente importante de epidemiología y que están, digamos, más interesados en el asunto de entender esta relación entre ambiente y salud. Eso. Ok, ¿y qué perfiles pueden ingresar a este tipo de programas? Porque uno pensaría que a lo mejor nada más médicos o personas que estén enfocadas al área de salud. Sin embargo, no es así por toda la plática que ya diste. ¿Qué perfiles? Imagínate si la conclusión es solamente pueden aplicar médicas y médicos, sería terrible. Entonces, ¿qué perfiles pueden ser para alguien que esté interesado pero no precisamente es médico? No, bueno, yo creo que sí, también creo que esa es una mala interpretación de la epidemiología. Queremos que haya epidemiólogas y epidemiólogos y personas que se dediquen a la salud pública, que vengan pues en general de todas las disciplinas. Okay. Me cuesta trabajo pensar en alguna donde de plano no.
Por ejemplo, en los últimos años hemos tenido epidemiólogas y epidemiólogos extraordinarios, potentísimos, que tienen una formación más, por ejemplo, de matemáticas o de ingeniería o de economía o incluso gente que viene de ciencias políticas. Digo que ahí el salto es un poco más grande y se puede complicar porque hay un montón de temas que hay que entender y tener muy, muy claros antes, digamos, de que puedas entrar al programa. Pero bueno, desde luego nos interesan las perspectivas, las diferentes perspectivas. Me parece que en general con la epidemiología siempre hay esta sensación de que la epidemiología utiliza un montón de números y que es una cosa muy complicada y muy difícil. Yo creo que al igual que con las matemáticas, el problema ha sido que hemos enseñado eso, digamos, de una manera quizás demasiado formal y que no hemos hecho un esfuerzo más bien por vincular lo que las personas ya saben y ya conocen con lo que queremos que aprendan. Pero justamente en el instituto en los últimos años hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande por facilitar la transición del conocimiento que las personas ya tienen con el conocimiento que necesitamos que adquieran. Y este es un caso, digamos, particular con la epidemiología. Mucha gente dice, bueno, es que voy a ir a memorizar fórmulas. No, para nada. O sea, la intención es que todos los conceptos se entiendan, que sean claros. Y siendo así, desde luego, eso habilita a muchas más personas, a muchas más profesiones. Ciertamente tenemos en nuestros programas más personas que han tenido entrenamiento en ciencias de la salud. Pero por favor, si les interesa la epidemiología, llamen, pregunten, escriban. Y buscaremos la manera de poderlos considerar en los programas. Yo creo que la epidemiología es un área que está absolutamente abierta a la creatividad, a la innovación. Necesitamos a todas y a todos personas talentosas con diferentes formaciones que nos ayuden a hacer mejor epidemiología, justamente porque la epidemiología es fundamental para poder tomar mejores decisiones. Sí, y yo la verdad también pensaba que era más difícil la epidemiología, pero realmente no, de acuerdo a lo que he estudiado y he revisado y lo que has explicado, no es tan complicado. Además de que existen varias plataformas ya, ¿no? Que no hay que hacer mucho manual o aprenderte fórmulas, sino más bien ya hay muchas plataformas que te ayudan justamente a aprender y a trabajar la epidemiología, ¿no? Entonces, y aparte como ya mucho has dicho en Google Maps puede ser mucho. Google ayuda un montón. Sí, ayuda mucho para la epidemiología. Oye, pues ahora sí ya nos extendimos un poco del tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por explicarnos todo esto. Me pareció muy interesante y que además para los que hayan entendido mucho de los conceptos y quieren saber más, pues está en la página de la Escuela de Salud Pública de México. Mucha información acerca de los posgrados, acerca de maestrías y doctorados y información que les puede ayudar. Y ahí están los contactos también para los coordinadores de los programas que a ustedes les interese pues, trabajar o formar, pues ahí están, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Tonatiuh, por esta entrevista. Ya te entrevistaremos en otra ocasión para con otros temas que también me parecen muy, muy relevantes y que seguramente también dominas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto venir, estar acá con ustedes en el foro. Yo calculo que por ahí de la 10ª temporada me van a volver a ver, pero ojalá sea antes, porque ha sido un gustazo. Sí, ya la tenemos llena la agenda, entonces bueno. Seguro. Muchísimas gracias, estamos en contacto y muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.